cantidad, digamos, de pacientes que necesitan hacer diálisis o que necesitan de un trasplante renal se va incrementando con el incremento de la población, pero también ocurre de que hay más enfermedades a las cuales, digamos, por ahí por los tratamientos o por la misma enfermedad, el paciente, digamos, sobrevive a esa enfermedad pero queda con alguna secuela. El aumento de enfermedad por COVID generó más pacientes con enfermedad renal. Y está con nosotros el jefe del servicio de nefrología y diálisis del Hospital Marcial Quiroga, el doctor Martín Jiménez. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Me equivoco cuando digo que están aumentando los casos de diálisis, de personas que se dializan? No, tiene mucha razón. La cantidad, digamos, de pacientes que necesitan hacer diálisis o que necesitan de un trasplante renal se va incrementando con el incremento de la población, pero también ocurre de que hay más enfermedades a las cuales, digamos, por ahí por los tratamientos o por la misma enfermedad, el paciente, digamos, sobrevive a esa enfermedad pero queda con alguna secuela. Una de las secuelas puede ser enfermedad renal, por ejemplo, tratamientos oncológicos, tratamiento para el cáncer, tratamiento para infecciones, y que por ahí antes no se sobrevivía a esas enfermedades, ahora se sobrevive, y una de las consecuencias que vemos es la enfermedad renal. Los niños que, digamos que por ahí los neonatos, los niños que necesitan terapia neonatal, que por ahí son expuestos a antibióticos y tienen algunos problemas de salud serios de pequeños, a veces desarrollan enfermedad renal de más grandes. Así que sí, es algo que está ocurriendo. Hay una alerta mundial sobre la epidemia creciente, digamos, de enfermedad renal. Para el reconocimiento de esta enfermedad cuesta reconocer la enfermedad como cuesta pronunciar la especialidad. Exacto. Entonces, pero ¿cómo nos damos cuenta? Yo sé que cuesta, pero usted sabe cómo detectarla, es su área específica. La enfermedad renal se detecta por análisis. En los chequeos anuales o lo que uno vaya a hacer, digamos, uno tiene que pedir análisis de sangre y orina. Uno como terapeuta, digamos, como el paciente médico, sí. Requiere, en general, digamos, se pide a los pacientes que tienen diabetes, hipertensión, pero en el chequeo anual de muchas personas, ante la menor sospecha de factores de riesgo como hipertensión, diabetes, sobrepeso, la mayoría estamos excedidos de peso, mucha gente tiene hipertensión, tiene diabetes o enfermedades que preceden estos problemas, hay que pedir un análisis que se llama creatinina, que eso nos permite estimar un porcentaje del funcionamiento de los riñones, y cuando ese porcentaje es bajo, hacer análisis más específicos, y una muestra de orina en la que uno puede detectar sangre en la orina, que es una detección microscópica, no es que uno va a ver la orina roja, sino que se ven pequeñas partes de sangre en la orina, se ven glóbulos rojos, y eso también puede detectar tempranamente enfermedad renal. Y finalmente en la orina también uno puede pedir que haya detección de proteínas en orina. Si esas proteínas son detectadas en forma muy consistente, puede estar indicando que el riñón tiene un problema. Y bueno, hacer más estudios para detectar eso. Pero si no me hago el análisis, ¿cómo me doy cuenta que puedo llegar a tener algún problema de riñón? Por lo general no sé la mayoría, pero el consumo de agua siempre lo recomiendan y es muy, muy importante, sobre todo en esta época del año, ¿no? Pero más allá del consumo del agua, que si consumo poco o mucho, depende de la cantidad de veces que voy al baño, pero ¿cómo me doy cuenta que puedo tener algún problema en mis riñones? ¿Voy a tener algún dolor? Si uno tiene cálculos renales, por ejemplo, tiene dolor. Entonces por ahí tiene cólicos renales y puede tener sangre muy visible en la orina y un dolor muy intenso. Al ir al baño, digamos. Claro, eso es un problema. Pero en general la mayoría de las enfermedades que nos dan evolución a diálisis o evolución a trasplante o son enfermedades digamos, de porte, enfermedades renales importantes, no tienen síntomas hasta que el riñón ha lesionado buena parte de su porcentaje de función. Entonces es necesario hacer análisis. Uno en muchas de las enfermedades ahora no diagnosticamos por los síntomas, sino por el riesgo que tiene el paciente. Si usted ve que está una persona que es gorda, está fumando y está
comiendo excesivamente con sal, es decir, puedes tener riesgo de enfermedad cardíaca y va y uno le hace un análisis. En ese mismo contexto también hace análisis de enfermedad renal. Si tengo un paciente que tiene antecedentes familiares, no espero a que tenga un síntoma, que se hinche o que esté muy hipertenso o que tenga falta de aire para pedirle un análisis, porque si sus padres han tenido enfermedad renal y sus tíos han tenido, posiblemente él pueda tener una enfermedad incipiente y uno pueda cambiar el curso de la enfermedad ya previniendo, digamos. Pero la detección temprana, la detección que sirve, digamos, ¿no? La precoz es con análisis de sangre, orina y también una ecografía hace falta. Una imagen de los riñones, que generalmente pedimos una ecografía porque es lo más simple. De esa manera podemos ver la forma de los riñones, si hay 2 riñones, hay gente que nace con un solo riñón y no se da cuenta, está grande, y en cierta forma tendría un poquito más de riesgo, digamos, de algunas cosas. El planteo, digamos, de saber en los varones el tamaño prostático, en las mujeres que no haya ninguna obstrucción en la vejiga por algún problema. Eso, la ecografía también es necesaria en la detección de enfermedad, quistes en los riñones que uno puede detectar, los cálculos que a veces dan síntomas, otras veces no, y después los análisis de sangre y orina. Eso es para la enfermedad temprana, para prevenir daño. Después, en el diagnóstico, sí, uno puede tener síntomas de enfermedad renal que son muy variados, pero uno puede tener náuseas y vómitos, puede tener presión arterial excesivamente alta, estar muy hinchado, hinchazón en los pies, pero ya le digo, eso es una forma de detección para diagnóstico de un problema ya instaurado, y eso es como tardío, digamos. Ya el riñón ha agotado parte de su capacidad funcional y ahí, bueno, tenemos que hacerlo. De hecho, en el hospital, digamos, hacemos biopsias renales, hacemos procedimientos para diagnóstico, pero lo importante es la detección temprana. ¿Y cómo está trabajando el hospital Marcel Quiroga en esta área específica? Bueno, usted es el director de diálisis y también han estado participando en un programa de diálisis peritoneal. No me quiero equivocar en los términos. Nefrología tiene términos como complejos. En los últimos 3 o 4 años es cuando más le hemos dado funcionamiento como tal. El hospital tiene la posibilidad de hacer consultas de la especialidad, consultas de nefrología por consultorio externo desde hace mucho tiempo. Hemos incrementado esa capacidad de atención, atendemos más o menos 1000 consultas por año. También tenemos interconsultas en el internado, donde hay pacientes internados que necesitan que los vea un nefrólogo. Tenemos la posibilidad de subsanar esas necesidades. Tenemos un programa de detección de enfermedad renal, hacemos campañas en distintos puntos de la provincia, sobre todo utilizamos el Día Mundial del Riñón, que suele ser el 12 de marzo, como más o menos en la segunda semana de marzo. Este año creo que cae 12 o 13, pero bueno, todos los segundos jueves de marzo de los años anteriores, desde el 2018, hacemos campaña de detección justamente con creatinina, orina, y donde hacemos ecografía renal para darle conocimiento a la especialidad, darle promoción, para prevenir, digamos, en las personas en las que podemos darle consejo sobre factores de riesgo para enfermedad renal y darle una detección temprana. Y bueno, captar a algún paciente que tenga dificultad en la consulta, que por ahí el escenario de una campaña le resulta más amable. Más accesible. Esas campañas las hacemos desde el hospital, con ayuda a veces de la Universidad Católica, de algunas otras instituciones, del Estado obviamente, del hospital y del Ministerio. Y bueno, la verdad que hemos hecho varias campañas que nos ha ido bien, y bueno, finalmente hacemos también lo que digamos es... contempla la terapia sustitutiva, cuando los riñones no andan y el paciente necesita seguir, ahí usamos diálisis en forma intempestiva o aguda en el internado, cuando alguien tiene una falla renal y se interna y ven que los riñones no funcionan y no podemos hacerlo andar de otra manera, para subsanar ese tiempo hasta que los riñones arranquen de nuevo. Y bueno, durante la pandemia tuvimos un gran desarrollo, en todos los lugares del mundo ocurrió y nosotros no estuvimos ajenos. Nos quedamos complicados con la cantidad de sillones de diálisis y bueno, nos ingeniamos para hacer un programa. O sea que aumentó durante la pandemia la gente que se dializaba. Hubo varios problemas económicos, problemas que tenían que ver con la falta de cobertura social de algunas personas que se quedaron sin trabajo. Un panorama similar al actual.
Nosotros vivimos en distintas pandemias, me parece, es una opinión personal esto, pero de todos modos, digamos, la solución se la encontramos a través de, el aumento de enfermedad por COVID generó más pacientes con enfermedad renal, y la falta de seguimiento que tuvimos durante el periodo que estuvimos en aislamiento, sí, generó que pacientes que venían controlando su enfermedad tuvieron alguna dificultad para acceso a medicación y terminaron con el riñón brotado. El mismo virus también generó, digamos, crisis de enfermedad renal, y bueno, esos pacientes tuvimos que asistirlos. Sumado a esto, que también tuvimos disminución de personal porque asistíamos de guardias, cuando no estábamos infectados, o teníamos periodos que no podíamos asistir, o largos periodos de aislamiento. Son 14 días, mucho tiempo para estar aislado cuando uno tenía un contacto estrecho. No sé si se acuerdan de estos términos, pero bueno, la cuestión es que durante ese periodo nuestra forma de subsanar esto fue el desarrollo de diálisis peritoneal, que se usa en todo el mundo y es una técnica súper conocida, pero que en Argentina se usa en un porcentaje menor de los casos, y nosotros nos constituimos como un centro de diálisis peritoneal exclusivo, tanto para pacientes incidentales, agudos, como para pacientes que venían con enfermedad renal crónica y necesitaban terapia sustitutiva. La verdad que eso nos dio una gran experiencia, un gran ruedo en lo que es, diálisis peritoneal. Es una diálisis que se hace en la casa de los pacientes, en el internado también se hace, pero tiene la posibilidad de ser ambulatoria. ¿Allí va el profesional a la casa o la hace el mismo paciente? Se entrena al paciente o a un familiar, o al paciente y a un familiar para hacer el procedimiento en casa, que es un procedimiento extremadamente simple. Es una conexión de tubuladuras a rosca, en las cuales, digamos, nosotros al paciente le colocamos un dispositivo en el abdomen que se llama catéter de diálisis peritoneal, que es una manguerita, y que tiene una válvula que se enrosca a una bolsa. Esa bolsa le infunde un líquido en el abdomen al paciente. Ese líquido es ultra puro, tiene condiciones, las mismas condiciones que tendría nuestra sangre en estado de estabilidad, las tiene ese líquido, queda en el interior del abdomen, el paciente se desconecta, va a hacer su día durante 4 o 6 horas, luego se vuelve a conectar a la bolsa de drenaje, y cuando drena el líquido, que el líquido entra color clarito como si fuera agua potable, sale con color de amarillito como si fuera orina. He visto personas... Enfermedad. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero muy interesante todo lo que nos ha mencionado, y seguramente vamos a seguir en contacto, porque usted dice el agua es importante, ¿no? No solamente el agua para la actividad productiva, sino también para nuestro bienestar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, un saludo a la audiencia, que tengan buen día. Ahí pasaba la palabra del doctor Martín Jiménez, quien es el jefe de nefrología y diálisis del Hospital Marcel Quiroga.